Muy muy buenas noches. Soy la licenciada Tania Quispe Zárate, trabajadora social, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de atención e intervención en sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes en familias en situación de violencia, riesgo y vulnerabilidad. Para empezar, vamos a tomar el marco normativo que nos va a dirigir por dónde vamos a ir el tema, para dónde se va a encaminar el tema. Eh, para, para tocar el tema de vulnerabilidad, el de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, vamos a tocar el tema del decreto legislativo 1297, su objetivo principal de este decreto legislativo es la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. También tenemos otros marcos normativos que nos van a ayudar también a identificar las situaciones de riesgo y desprotección familiar en niños, niñas y adolescentes. En este caso lo vamos a llamar a los NAS. El decreto supremo número 001/2018, MIM. Dentro de ello está el reglamento del ¿No? decreto ¿Está feo? legislativo 227. Perdón, ¿no? Ya. Gracias. Vamos a pedir a todos los asistentes, por favor, que puedan silenciar su audio para poder avanzar dentro de la exposición y no tengamos interrupciones. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo hacen saber en el chat. O también finalizar la exposición, también vamos a dar un espacio para las consultas. También tenemos la resolución ministerial número 00065/2018 MIM, que aprueba la tabla de valoración de riesgo. Esta tabla de valoración de riesgo nos va a ayudar a identificar si un niño, niña, adolescente está en situación de desprotección familiar o está en una situación de riesgo de desprotección familiar. Más adelante vamos a ver las definiciones de cada uno y cómo la tabla de valoración de riesgo nos va a ayudar a identificar situaciones que cada niño, niña, adolescente vive. También la resolución ministerial número 305/2018 y en este caso, en especial la directiva 06, que habla sobre el acogimiento familiar en una calidad de urgente o una familia extensa o con una familia por terceros. Y, y ahí también les dejo algunas resoluciones ministeriales que hablan sobre las modificaciones, sobre el recogimiento familiar y entre otras situaciones que nos van a ayudar a identificar qué niños, niñas y adolescentes están en vulnerabilidad. Entendamos que todo proceso, toda atención siempre se rige en principios. Quienes van a direccionar la atención, van a dar protocolos para poder atender a los niños, y una de ellas es el interés superior del niño, quien, como sabemos, es una norma de procedimiento que obliga a todas las autoridades públicas y privadas a considerar en todo momento su intervención, proteger sus derechos e intereses del niño, niña y adolescente y optar medidas en caso se vulnere sus derechos. También está el tema de la confidencialidad. En este caso, como profesionales, nosotros tenemos que guardar
los datos personales, toda la información que concierne al niño, niña, adolescente. Eso tiene que ser netamente confidencial. No podemos estar compartiendo con personas que no estén velando el interés de un niño, niña, adolescente. También tenemos el tema, el principio de la igualdad y no discriminación. Tengamos en cuenta que todo niño que esté dentro del territorio nacional tiene derecho a la protección del Estado. Esto ante una situación de riesgo o de desprotección familiar. El Estado tiene que proteger el derecho del NNA. No tiene que haber discriminación ni por raza, ni por sexo, ni género, ni color de piel, ni idioma, mucho menos por religión o nacionalidad o grupo étnico social. Eh, Siempre se tiene que velar el, la protección integral del niño, niña y adolescente. El otro principio rector es la integración familiar, que es la actuación del Estado y de la sociedad de promover de manera prioritaria la integración del niño, niña y adolescente en su familia de origen, siempre velando las acciones necesarias para la integración familiar. Y autonomía progresiva se reconoce el ejercicio de sus derechos del NNA de manera progresiva, de acuerdo a su edad y al grado de madurez que va teniendo el niño, niña y adolescente. Vamos a definir un poco el tema del concepto de violencia, ¿no? El tema de riesgo y vulnerabilidad. El tema El concepto de violencia se refiere a cualquier tipo de abuso o agresión que cause daño al niño, niña y adolescente, incluyendo actos físicos, emocionales, sexuales, psicológicos. Y el riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño o una situación negativa en el futuro. En el contexto de la protección infantil puede ser un peligro inminente o potencial para el bienestar del adolescente o niño. Esto lo vamos a ver más adelante en el tema de cuál es la diferencia entre riesgo y desprotección familiar. Así que no se preocupe. La vulnerabilidad es la condición de estar expuesto o desprotegido ante un peligro o la falta de recursos para afrontar una situación adversa, ¿no? En este caso, los niños, niñas y adolescentes pueden ser vulnerables debido a su edad o circunstancias familiares. Aquí ya estamos hablando de un tema de desprotección familiar. Eh, y ya les había mencionado que nos va a ayudar a definir este curso sobre el decreto legislativo 1297, trata como objetivo la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgos de perderlos. ¿Cuál es el objetivo de este decreto legislativo 1297? Uno es brindar una protección integral al NNA sin cuidados parentales o en riesgos de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, a crecer y desarrollarse en el seno de su familia. En consecuencia, el Estado peruano tiene que asumir una política orientada a la desinstitucionalización del NNA y al trabajo con familias para lograr que asuman el rol protector que le corresponde. ¿Qué quiere decir? Que todo acogimiento que va a realizar el niño, niña, adolescente en caso de una desprotección familiar tiene que ser de manera temporal. El objetivo es que el niño o la niña o adolescente y el equipo multidisciplinario trabaje con la familia para fortalecer sus factores protectores y disminuir sus factores de riesgo, a fin de que el niño
pueda retomar con su familia de origen. Mm, Eso es los objetivos del decreto legislativo 1297. Como ya sabemos, se enfoca en la protección del NNA sin cuidados parentales con riesgo de perderlo. Establece atención diferenciada en casos de riesgo de desprotección familiar y desprotección familiar. Se espera fortalecer el rol parental, fortalecer a las familias para que cumplan su rol con sus hijos e hijas. En este caso, fortalecer a las familias en el cuidado, fortalecer o brindar herramientas para la crianza adecuada con el niño y niña adolescente. Y lo posible es eliminar los factores de riesgo. También hay una protección integral en el ejercicio pleno de todos sus derechos del niño y niña adolescente, y la familia es clave para ello. ¿Dónde es su ámbito de aplicación del decreto legislativo 1297 del NNA? Uno es sin cuidados parentales. En este caso es cuando el niño se encuentra en una situación de abandono, se encuentra en una situación en calle, se encuentra en una situación donde ha afectado sus derechos de una manera grave. Quiere decir que el niño dejó de estudiar, que el niño está deambulando ahí y no cubre sus necesidades básicas de alimentación, de salud. En este caso se toma el tema como desprotección parental. Y hay niños, niñas en riesgo de perderlos. ¿Qué quiere decir? Que los padres están presentes, pero todavía hay este riesgo de que eh, en algunos días sí asista a clase y otros días falte, ¿no? En esto vamos a hablar sobre la tabla de valoración que en las otras diapositivas les voy a mostrar unos cuadros donde indica en qué situaciones son riesgo de desprotección familiar y desprotección familiar y sus familias. Aquí les voy a dejar para que puedan también conocer las definiciones de familia de origen, familia extensa, familia de comunidad, cuidado y protección, y las competencias parentales de crianza y cuidado que tiene que tener la familia para que pueda cumplir con su rol de cuidar, proteger, educar al niño, niña y adolescente, y adaptarse también de acuerdo a las necesidades dentro de su desarrollo, dentro de su edad, que muchas familias no tienen estas herramientas, y a veces se comete el error de seguir criando como los padres han sido criados, pues, ¿no? A gritos, a golpes, corregir de esta manera ha sido su única forma de crianza, ¿no? Y ellos siguen replicando esto. Por ello, se brinda herramientas a las familias para romper ese esquema, ese patrón, y brindar una herramienta de crianza positiva con ellos, acompañar a la familia para que pueda corregir las conductas o comportamientos que tiene con el niño, niña y adolescente. De acuerdo, ahora sí vamos a entrar a la definición de qué entendemos por riesgo de desprotección familiar y desprotección familiar. Me da un minutito, voy a tomar agua. Ahora sí. Eh, Define
el decreto legislativo 1297 en riesgos de desprotección familiar. Es el ejercicio de los derechos del niño y niña adolescente donde es amenazado o afectado su ejercicio de derecho en salud, educación, alimentación y entre otros, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales que netamente perjudican al desarrollo integral del NNA. Esto sin revestir gravedad y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Aquí se requiere la actuación estatal para prevenir la desprotección familiar. Y en este caso, la intervención que realiza ante esta situación de riesgo de desprotección familiar es la DEMON, la Defensoría Municipal del Niño y Niña Adolescente. Una DEMON acreditada o no acreditada asume es el caso de riesgo de desprotección familiar para atender a aquellos niños que han sido vulnerados sus derechos. Tengan en cuenta que el riesgo de desprotección familiar quiere decir que no ha sido, su desarrollo integral ha sido sin revestir gravedad. Y vamos a ver a qué se refiere esto. En cuanto a desprotección familiar, se produce a causa del incumplimiento, el imposible adecuado desempeño que tienen los responsables del cuidado del niño y adolescente. Aquí afecta gravemente su desarrollo integral e implica la separación temporal del niño, niña y adolescente de su familia de origen. Esto netamente se realiza para velar su protección del niño. Se hace la separación de su familia de origen al niño, niña y adolescente, y esto la intervención lo realiza la UPE. El trabajo de desprotección familiar es a través de la unidad de protección especial o juzgado mixto o de familia. La DEMUNA, en este caso, eh, está atendiendo un caso de riesgo de desprotección familiar y ve esta situación familiar que no es en su primer momento de intervención consideró que era un riesgo de desprotección familiar. Sin embargo, a medida que va acompañando a la familia, va interviniendo, se da cuenta que no, esta situación pasa a desprotección familiar. Por eso la demanda también deriva a la UPE o al juzgado mixto familia para que pueda intervenir con la familia ya con un tema netamente de desprotección familiar. Ahora, vamos a hablar sobre la diferenciación entre riesgo de desprotección familiar y desprotección familiar. En riesgo de desprotección familiar no reviste la gravedad. Aquí sí reviste, está más redactado, algo pasó ahí. Acá sí reviste la gravedad. En riesgo de desprotección familiar no implica la separación del niño, niña y adolescente de su familia de origen. En desprotección familiar sí implica la separación provisional de la familia de origen. En riesgo de desprotección familiar se tiene que trabajar con las familias para fortalecer sus factores protectores, para reducir los factores de riesgo. Netamente es prevenir y evitar la separación del niño con su familia de origen. Y aquí en tema de desprotección familiar ya se trabaja con la familia para la reintegración del niño, niña, adolescente. En riesgo de desprotección familiar se encarga la DEMUNA, en desprotección familiar se encarga la UPE, y si no hay UPE dentro de la provincia que se ha tomado el caso, lo asume el juzgado mixto o familia. En riesgo de desprotección familiar
hay disposición de la familia de origen para modificar los patrones, las conductas, los comportamientos que han generado esta situación de riesgo. Y en caso de desprotección familiar, hay casos donde no hay disposición inmediata de la familia de origen para modificar estas conductas, estos patrones, esta situación que ha generado dicha desprotección familiar. El riesgo de desprotección familiar, las medidas son diversas, que involucra también a servicios locales, que luego lo vamos a ver detalladamente. Y en desprotección familiar son las medidas de protección de cuidado alternativo, que puede ser desde un acogimiento familiar, que puede ser por una familia extensa, por una familia de tercero o una familia profesionalizada. Puede ser este primer acogimiento familiar o en caso no se dé, hay un centro de atención residencial que es conocido el CAR, que lo maneja el MIMP o el INAVIF en este caso, que pueden ser públicas o privadas. Ya, y ahí a través de una resolución se da, se emite mencionando que esta situación del niño y adolescente pasa a un tema de desprotección familiar y ya, esta medida es según un cuidado alternativo de manera temporal. En, en riesgo, ya sabemos, es una situación donde el ejercicio de su derecho de un niño y adolescente es amenazado o afectado por circunstancias personales, familiares o sociales, donde perjudican el desarrollo integral de niño y adolescente sin revestir gravedad. Otro es que hay dificultades de la familia para abordar una situación y en ningún caso se produce la separación del niño, niña y adolescente de su familia de origen. Y en caso de desprotección familiar, aquí sí hay una situación o una causa de un incumplimiento o imposibilidad o inadecuado desempeño del rol o deberes del cuidado y protección de los padres o de la persona que estaba a cargo del niño ni adolescente. Aquí se afecta gravemente el desarrollo integral de un niño ni adolescente, por eso se hace la separación del niño de su familia de origen. Y de esta separación es de manera temporal. El objetivo es que el niño nuevamente se regrese con su familia de origen. En caso que la familia modifique patrones, conductas que han generado que dicha situación separe del niño de la familia de origen. Tengamos en cuenta esto. Ya tenemos en claro que el riesgo de protección familiar no hay una separación de su familia de origen. Y netamente se trabaja el tema de protección familiar del NMA. Y en caso de desprotección familiar, se da la separación provisional o permanente de su familia de origen y lo que se trabaja con la familia y con el niño es la reintegración familiar. La finalidad del decreto legislativo, como ya les mencioné, es incrementar los factores protectores de los padres y reducir o eliminar los factores de riesgo que generó dicha situación de riesgo o desprotección familiar. Fortalecer a la familia en temas de cuidado, de cuidado de crianza positiva, en temas de hábitos de higiene, de acuerdo a la situación que ha generado, se fortalece a la familia. También la finalidad es prevenir una desprotección. En lo posible se trabaja con la familia para que no sea separado de su familia. Y el Estado, si ya no hay esta, estas
Si la familia no desea, si la familia no quiere, no vemos mejoría en la familia de que quiera modificar dichas conductas, dichos patrones, dichos comportamientos, ya da una medida de protección para que el niño o niña pueda recuperarse y a la vez puede ejercer sus derechos. Acá, el tema el enfoque que se maneja dentro del decreto legislativo 1297, hay dos, que ya habíamos dicho, riesgo de desprotección familiar y desprotección familiar. Eh, en, en riesgo de desprotección familiar conocemos como menos leve y leve. Hay una situación de riesgo y netamente las medidas de protección es dentro del hogar, con los padres, con los hermanos, para mejorar esa situación. Acá son las capacidades de las familias para el cuidado y crianza con el NNA. Y en el tema de desprotección familiar son graves y muy graves. Estas medidas ya se dan fuera, ¿no? Del hogar y pasa un trabajo de reintegración familiar. ¿Cuál es la etapa de procedimiento en un caso de riesgo de protección familiar? Uno, se hace la evaluación con el equipo multidisciplinario, que son la trabajadora social, el psicólogo, que realizamos una intervención, una entrevista con el niño, niña y adolescente y con los padres. Y después de ello, implementamos el plan de trabajo individual y realizamos un seguimiento sobre el cumplimiento del plan de trabajo individual. Ya les estaba mencionando las etapas de evaluación. Es actuación del equipo multidisciplinario. En este caso, por ejemplo, cuando es un riesgo de desprotección familiar, tengamos en cuenta que lo realiza la DEMONA. Pero muchas DEMONAs son acreditadas, que quiere decir que sí cuenta con un equipo multidisciplinario, que está la abogada, el trabajador social y el psicólogo que realizan eh, la actuación, la evaluación al niño y a la familia. Pero en caso que sea una demanda que todavía no ha sido acreditada, solo es un profesional quien atiende los casos, que puede ser una abogada, un trabajador social o una psicóloga. Y es esa persona que realiza la evaluación. El segundo paso es la evaluación de riesgo y factores de protección de la niña y adolescente y su familia. Y también se escucha a la opinión del NNA. Se emite un informe en el plazo de 5 días hábiles y de ahí se da una resolución que declara la existencia de no de una situación de riesgo y si se ordena una elaboración del plan de trabajo individual. ¿Cuáles son las etapas de la implementación del plan de trabajo individual? Ya se declaró que es una situación de riesgo de desprotección familiar. Vamos a trabajar el plan de trabajo individual y a modificar esa situación de riesgo. Y por último, se da la aprobación del plan de trabajo individual. Aquí se van a trabajar el tema de la protección sobre el niño y adolescente. Y, y esto se va a dar mm, se va a enviar a una autoridad competente dentro de un día hábil para su presentación del plan de trabajo individual. ¿Cómo es el procedimiento? Ya les estaba mencionando que se da una etapa de evaluación. Este procedimiento se hace el primer día hábil de tomar el caso. Se inicia el procedimiento, se aplican las medidas de protección y de ahí se dan las diligencias y actuaciones para determinar
los factores de riesgo y de protección. Se declara, en caso de riesgo provisional, se elabora un informe y después de ello se elabora, ahí en esta etapa de implementación del plan de trabajo individual y seguimiento, se elabora el PTI, que es un plan de trabajo individual que se elabora con la familia y luego se da una aprobación del PTI, aplicación de las medidas de protección dentro de un plazo que puede ser eh, 12 meses aproximado y se da el fin del procedimiento. Esto siempre se da con la participación de la familia y la opinión del niño y adolescente. ¿Cuál es? Vamos a silenciar, por favor. Gracias. ¿Y cuáles son las medidas de protección en caso de riesgo de desprotección familiar? Una de las medidas es, estas medidas son ya atenciones que realizamos el profesional que está a cargo dentro de la demanda o que asume el caso de riesgo de desprotección familiar. Uno es apoyar a la familia para fortalecer sus competencias de cuidado y crianza. Dos es acceso a servicios de educación y salud para el niño y adolescente. Tengamos en cuenta que eh, tenemos que gestionar, tenemos que con instituciones educativas para ver el nivel de grado que se encuentra el niño y adolescente y incorporar en una institución básica o puede ser en un SEBA. Y en temas de salud, como es un tema de riesgo de desprotección familiar, vamos a encontrar casos que no cuenten con un SIS. Ahí vamos a tener también que gestionar con los centros de salud o para poder gestionar su SIS del niño o de la familia en caso que no tenga. También acceso a servicios de atención personalizada en casos que haya niños, niñas con discapacidades y necesidades básicas, que dicho niño, niña, adolescente necesita esta atención personalizada. Gracias. También vamos a tener esta medida de apoyo psicológico a favor del niño, niña, adolescente y su familia. Vamos a tener el acompañamiento para brindar herramientas a la familia y que esto se pueda revestir, esta situación de riesgo se pueda revestir. También tenemos el apoyo o acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia. Esto puede ser la otra medida es acceso a servicios de cuidado, acceso a servicios de formación técnica productivo para el NNA, que quiere decir que podamos gestionar con CEPROS para que pueda, en este caso si es un adolescente, pueda tener un oficio y se pueda preparar también para un mercado laboral. Y el otro apoyo o otra medida de protección va a depender de cada situación de la familia que va a necesitar. Es la inclusión en programas sociales, que puede ser con AMAS, Pensión 65, y otros programas sociales o con nadie, o contigo, el programa contigo, va a depender de acuerdo a la necesidad de la familia, de acuerdo a la situación de la familia. Estas medidas se van a dar. En cuanto a te da una resolución de inicio del procedimiento por riesgo, que pueden ser, uno, se toma dentro de esta resolución de procedimiento por riesgo de desprotección familiar, se toma los datos generales de la NNA, se da un resumen de la forma y circunstancia de los hechos, hay una actuación pertinente para evaluar los factores de riesgo y desprotección, y se da medidas de urgencia de ser necesario para atender necesidades inmediatas del NNA.
En este caso, puede ser que el niño no esté estudiando, es una necesidad inmediata, que el niño no tenga un DNI y también se gestiona dicho documento con la RENIEC, o que el niño no cuenta con un seguro integral y también esto se gestiona. Ya son necesidades inmediatas. ¿Cuáles son una situación de desprotección familiar que implica la amenaza o afectación de derechos que no reviste gravedad para el niño y adolescente, y que esto se va a identificar a través de la tabla de valoración de riesgo? Tanto las demandas acreditadas o no acreditadas por el MI intervienen con la familia para revestir la situación. En caso que no exista una demanda, la UPE asume el procedimiento de riesgo, pero en todo gobierno local siempre existe una demanda. Se trabaja el PTI, que es el plan de trabajo individual. Esto lo realiza la demanda cuando es riesgo de desprotección familiar, y la UPE ya trabaja netamente cuando es desprotección familiar. ¿Qué es la tabla de valoración? Esta tabla de valoración ayuda bastante a identificar qué situaciones son riesgo de desprotección familiar y en qué situaciones son desprotección familiar. Eh, en riesgos de desprotección familiar es una afectación leve, y en temas de desprotección familiar es una afectación grave. Tengan en cuenta esto. Ahora, la tabla de evaluación, hay tipologías que nos ayudan a identificar. Una de ellas es la tipología de violencia sexual en el ámbito familiar, la explotación sexual de niño y niña adolescente dentro de la familia de origen, violencia física en el ámbito familiar, violencia psicológica en el ámbito familiar, el trabajo de niños y niñas adolescentes en situación de calle o aquel que suponga una afectación de sus derechos, la vida en la calle, la mendicidad, negligencia o descuido, conductas de riesgo en la familia de origen, la trata de niños, niñas y adolescentes, el abandono, la imposibilidad temporal definida del padre o madre o ambos miembros de la familia de origen que ejercen los deberes de protección del niño, niña y adolescente. ¿Cuáles son estas tipologías? Acá. Eh, un caso puede ser considerado riesgo de desprotección familiar cuando la tipología es de violencia física o psicológica en agravio del niño, niña y adolescente, que no constituye una situación grave de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo. También, pues, es una tipología de riesgo de desprotección familiar en el tema de deserción escolar, que es un ausentismo esporádico o abandono escolar sin razones justificadas. La otra tipología es la incapacidad o imposibilidad de controlar situaciones, conductas del NNA, que pueden conllevar a una situación de desprotección familiar, que puede ser un peligro inminente de hacerse daño o de hacer a terceras personas. La otra tipología es el descuido o negligencia que pone en riesgo el desarrollo integral del niño y niña adolescente. Esto es un riesgo leve, tengan en cuenta. El trabajo infantil en situación de calle o que suponga una afectación de su derecho. El término que no revista gravedad. Y otras circunstancias que decir que no tienen que ser sin revestir gravedad y no perjudiquen el riesgo, el desarrollo integral de niño y adolescente. Aquí eh, vamos a parar un momento para brindarles la tabla de valoración y me indican, a ver, casi voy a tener que cambiarle. Observen
¿Observan el PDF? Sí, 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 licenciada. Sí, gracias. Ya, esta es la tabla de valoración. Por ejemplo, ya les estaba mencionando cuáles son esas tipologías. Mm, En este caso, por ejemplo, el tema de la primera tipología es la violencia sexual en el ámbito familiar. Acá definen qué entienden por violencia sexual en el ámbito familiar. Y acá mencionan que es todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente para su satisfacción. Puede consistir en actos con contacto físico, tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito, interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos o con los dedos, o sin contacto físico, exhibicionismo, actos compeli- compelidos o realizar en el cuerpo del abusador o tercera persona. Imponer la presencia en situaciones en que la niña, niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, obligado a presenciar y utilizar en pornografía, acoso sexual por medio virtual o presencial, o entre otros. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, no se considera necesaria que mide la violencia o amenaza grave para considerarse la violencia o abuso sexual. En esta situación ya hay dos, situación de riesgo y desprotección familiar. Y acá nos indica que para la valoración de la situación de riesgo o desprotección familiar en esta tipología únicamente se toma en cuenta la actitud o comportamientos de la familia de origen, ya que los indicadores de la situación de la niña, niño, adolescente han sido detallados en la definición. Acá ya indica cuáles son estas actitudes o comportamientos de la familia de origen. Uno, el familiar es no agresor responsable del cuidado del niño, niña y adolescente. Realiza la denuncia inmediatamente después de haber tomado conocimiento del hecho. La familia de origen y el niño, niña y adolescente no comparten la vivienda con su agresor y definitivamente han realizado la denuncia. Y el familiar es responsable del cuidado del niño, niña y adolescente, donde muestra interés por su protección, su atención, su integración del niño, niña y adolescente. En este caso se toma, si hay estos indicadores y estos comportamientos de la familia, se toma la situación con un riesgo de desprotección familiar. Pero en caso que la familia muestra estos comportamientos o estas actitudes, por ejemplo, uno, la familia de origen no realiza la denuncia a pesar de tener conocimiento del hecho. El cuidador principal, el cuidador principal no agresor no muestra interés por la protección del niño, niña y adolescente. Dentro de esto hay otros indicadores que es obliga al niño y adolescente a mantener los hechos de violencia sexual en silencio, pone en duda el hecho de violencia sexual, permite los hechos de violencia sexual, culpa a la niña, al niño o adolescente por las consecuencias de dar o a conocer la violencia sexual, es cómplice del agresor. Ya, estos son los comportamientos eh, o los indicadores y comportamientos de la familia. Y ahí ya se toma un caso de desprotección familiar. Negocia el silencio de la violencia sexual a cambio de retribución económica o entrega de bienes, concilia matrimonio entre el adolescente y el agresor, expulsa a la niña, niña y adolescente del hogar. Y el agresor vive con la niña, niño o adolescente. En este caso se toma como desprotección familiar. ¿Por qué? Porque la familia silencia estos casos
intimida al niño ni adolescente para que no denuncie. Hay casos donde la familia negocia esta situación y hacen que a través que el agresor da un dinero, se silencia. O hay otros casos que son más graves donde eh, la familia negocia el matrimonio con el niño o la niña, en este caso con su agresor. La otra tipología es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En este caso, como es explotación sexual de niños y adolescentes, no hay una situación de riesgo. Es netamente una situación donde si la DEMUNA conoce el caso, lo tiene que derivar a la unidad de protección especial, que es conocida la UP, o al juzgado de familia o mixto. Y este hecho se debe de comunicar inmediatamente al Ministerio Público y al Centro de Emergencia Mujer, dentro de su territorio de competencia. Este hecho ya es netamente un caso de desprotección familiar. Y acá también te dan indicadores. Por ejemplo, ¿cómo vamos a identificar estos indicadores? A través de las visitas domiciliarias, a través de las entrevistas que vamos a realizar con el niño, con la familia, donde vamos a evidenciar los comportamientos, las actitudes que tiene la familia de origen y la situación que vive el niño, niña y adolescente. Por ejemplo, ¿cuál sería en este caso los indicadores o comportamientos de la familia de origen? En este caso, la familia de origen la familia conoce o no de la situación. La familia puede recibir o no un beneficio económico. La familia de origen puede o no haber expulsado a la niña y niño adolescente del hogar. Estas son las actitudes, comportamientos de la familia de origen. Mm, Ya. Ahora, mm, dentro del PPT que les estaba mencionando, hay esta tipología de violencia física en el ámbito familiar, donde indica la definición que es la acción o conducta ejercida a través de la fuerza o el poder intencional o no, que ocasiona daño a la integridad corporal o a la salud del niño, niña y adolescente. Dentro de esto vamos a encontrar los indicadores. Por ejemplo, se considera riesgo de desprotección familiar cuando vamos a encontrar estos indicadores. La niña, adolescente recibe de manera reiterada u ocasional violencia física en cualquier parte de su cuerpo que le cause dolor y es originado por uno o varios miembros de la familia de origen. Otro indicador, o en este caso ya, las actitudes o comportamientos de la familia de origen son: la familia de origen ejerce la violencia física como medio de corrección o castigo de manera ocasional o reiterada. La familia de origen muestra interés por dejar el ejercer, perdón, el castigo físico como una manera de corregir la actitud del niño, niña y adolescente. Como les estaba indicando, muchos padres de alguna manera han tenido esta forma de crianza de manera agresiva. Y como han tenido o conocen solo este modelo de crianza, lo siguen replicando con sus hijos. Y es ahí donde tenemos que ingresar el equipo multidisciplinario para trabajar con la familia, para romper estos patrones, para indicarle las consecuencias que generan este modelo de crianza que ellos tienen, eh, y de brindarles herramientas de mejorar la convivencia familiar, de romper este círculo de violencia. Y esto es en caso, es una situación de riesgo de desprotección familiar, pero esta situación de violencia física puede pasar a un tema de desprotección familiar y aquí lo vamos a ver con los ejemplos.
Por ejemplo, los indicadores de la afectación, situación de, en este caso, del niño y niña adolescente, nos van a dar esto, esta afectación que el niño comenta en las entrevistas o que también se puede visualizar cuando aplicas la técnica de la observación. La niña, niño, adolescente presenta lesiones o daños graves en cualquier parte de su cuerpo, como por ejemplo fracturas, sangrado, hematoma grave, mutilación, desfiguración o quemaduras. El NNA ha sido expuesto a situaciones que ponen en riesgo su vida como consecuencia de la violencia física. Y el niño y adolescente presiona o presenta trastornos mentales como resultado de las lesiones sufridas. ¿Y cuáles son las actitudes o comportamientos de la familia? Es eh, los padres niegan la ocurrencia de los hechos de la violencia física. Los padres o la familia de origen ha ejercido violencia física como con objetos pesados, cortantes, filudos, entre otros. La familia de origen no denuncia la violencia física. La familia de origen amenaza al niño, niña y adolescente para mantener en silencio los hechos de violencia física. La familia de origen, a pesar de haber confirmado los hechos abusivos por algún miembro de la familia, permite que la niña, el niño o adolescente permanezca en esa situación. La familia expulsa al niño y adolescente del hogar. La situación de violencia física puede ser un evento frecuente o no. En estas situaciones que indican los indicadores de comportamiento por parte de la familia, ya supone un tema de desprotección familiar. Y con esto vamos a continuar con el PPT. Ahora, ahora sí, ya con los ejemplos se ha entendido mejor en las tipologías de riesgo de desprotección familiar y el tema de desprotección familiar. Esas tipologías nos ayudan a identificar cuál es una situación de riesgo y cuál es una situación de desprotección familiar. ¿Cuál es el procedimiento por riesgo de desprotección familiar? Eh, ¿Cómo vamos a conocer los hechos que ha suscitado dentro de la familia? Vamos a conocer a través de la entrevista al NNA, entrevista a la familia de origen. Vamos a realizar visitas domiciliarias para evaluar el contexto socio-familiar. Vamos a realizar evaluación social, psicológica al niño, niña, adolescente y sus familias. Vamos a realizar una evaluación médica legal en caso la situación lo amerite. También se va a solicitar exámenes para garantizar atención en salud especializada. Vamos a solicitar también un certificado de nacido vivo o acta de nacimiento en caso no tenga una identidad. Esto se consulta con la RANIEC. También vamos a solicitar antecedentes penales judiciales en caso la situación amerite o en caso la situación solicite. En caso la situación tú estás evaluando que hay una situación que amerita que se tiene que solicitar dichos documentos, lo tienes que realizar. Y también se, se da un tema de evaluación integral de salud y cualquier otra evaluación que permita conocer la situación sociofamiliar del niño, niña, adolescente y su familia. ¿Cómo se cierra el caso de riesgo de desprotección familiar? Se da cuando se logran los objetivos del plan de trabajo individual. El otro es cuando se cierra el caso cuando la situación pasa a un tema o se convierte en un tema de desprotección familiar, cuando el niño ni adolescente cumple la mayoría de edad y ya no está sujeto a protección. Y el otro se cierra el caso cuando se dispone el cese de las medidas preventivas adoptadas y se notifica a las partes, en este caso.
Ahora, cuando vemos un caso ya hemos tenido un caso de riesgo de desprotección familiar, pero evaluamos y consideramos que este caso no es un riesgo de desprotección familiar. Este caso ya pasa a un tema de desprotección familiar, ya se da una resolución excepcional donde se declara esta situación familiar como desprotección familiar provisional del niño y adolescente, ¿no? En este caso, se da las actuaciones y diligencias, se acredita de manera indubitable que la niña y adolescente no cuenta con la familia de origen con quien se realiza el proceso de reintegración familiar y retorno o con familia extensa que pueda asumir su cuidado. Se declara un tema de desprotección familiar provisional y se promueve de manera inmediata la declaración judicial de desprotección familiar. Ahora vamos a tocar el tema de desprotección familiar. Ajá. Es una actuación estatal en el procedimiento por desprotección familiar donde se orienta o incrementa los factores de protección y disminuir o eliminar los factores de riesgo que inciden en la situación personal, familiar y social en la que se encuentra el niño y adolescente y tiene por finalidad, en este caso, si la familia cuenta o está o tiene la disposición de nuevamente acoger a su niño y adolescente. En este caso, se trabaja con la familia para el tema de reintegración familiar. ¿Qué es la desprotección familiar? La desprotección familiar es una situación donde se produce el incumplimiento, el inadecuado desempeño del rol o deberes que tienen los padres en este caso y que afectan gravemente el desarrollo integral del niño y niña adolescente. Aquí se da una separación temporal de su familia de origen para netamente esta separación es netamente para su protección y un apoyo especializado para la familia, para fortalecer los factores protectores y eliminar los factores de riesgo. Y como ya les había mencionado, si la familia modifica dichos patrones, modifica dichas conductas, se hace la reintegración familiar. Y luego tengan en cuenta que también se elabora un plan de trabajo individual donde se va a evaluar, se va a medir los objetivos que se tiene que cumplir con el niño, con la familia, para que pueda reintegrarse nuevamente. ¿Quién lo realiza este trabajo? La UPE. Aquí ya hay estos supuestos de procedimiento de desprotección familiar cuando hay un abandono del niño ni adolescente, en este caso eh, porque los padres no desean tener al niño y en este caso pues abandonan al niño, valga la redundancia. No quieren, no desean ejercerla y por ende lo abandonan. Y ahí ya se toma el caso como desprotección familiar. El otro es la violencia sexual. Ya habíamos visto esto de en qué caso se toma el tema, o se da el tema de desprotección familiar cuando hay actitudes, comportamientos que netamente la familia conoce la situación y no lo denuncia. El otro es víctima de trata de personas o cuando el niño o niña consume drogas o tiene conductas adictivas. En este caso, el padre tiene conocimiento de estas conductas de su adolescente o de su niño y consiente y tolera esta situación. Ahí ya también es un tema de desprotección familiar porque está eh, mm, incumpliendo el deber de padres, ¿no? De proteger, el de velar el tema de trabajo infantil o en situación de calle también es un tema de gravedad. En este caso, se toma el caso como desprotección familiar, la inducción a la mendicidad también.
que puede generar delincuencia, explotación sexual, trabajo forzado, y esto es un tema de gravedad para el niño, niña y adolescente. Y otras circunstancias que generan gravedad eh, eh, a su integridad física, emocional del niño, niña y adolescente. Y esto lo define la tabla de valoración en qué tipologías se considera el tema de desprotección familiar. En esta situación de desprotección familiar también se dan medidas para proteger al niño, niña y adolescente. ¿Y cuáles las medidas? Ya les estaba mencionando. Es la medida, el acogimiento familiar, que es en familia extensa. Eh, en este caso, el acogimiento familiar en familias extensas es cuando el niño, niña y adolescente tiene algún tipo de cariño, acompañamiento por un familiar que no es de la familia origen y que no esté involucrada también esta familia extensa en este tema de desprotección familiar. Este niño puede ser acogida por esta familia extensa, que puede ser por el abuelo, los tíos, quien acoge al niño para velar, proteger su integridad. O con familias terceros, en este caso son familias que están integradas dentro del banco o de familias acogedores mm, y que tienen la disposición, los padres tienen la disposición de acompañar, de velar, de proteger al niño y niña adolescente y de cubrir sus necesidades básicas. Y el otro tipo de acogimiento familiar profesionalizado quiere decir donde también están dentro del banco de familias que lo maneja el MIN. Y en este caso, sí, el Estado brinda un monto económico para que la familia que quiera acoger, en este caso, reciba el tema económico y pueda cubrir las necesidades del niño, niña, adolescente. Esta situación son una medida del acogimiento familiar. Y dentro del acogimiento familiar ya hemos visto, ya les he explicado, son los tres tipos. Y después de ello, eh, son niños con características especiales que la familia calificada, de acuerdo a que al niño dentro de sus familias acogedoras tiene, ingresa, ¿no? El niño ingresa a cada familia de acuerdo a la situación, a la necesidad también que tiene el niño. Y acá ya pues sabemos que la familia de origen pierde la patria potestad, ¿no? Esto es dentro de un acogimiento familiar. Hay otro tipo de acogimiento que es el acogimiento residencial. En este acogimiento residencial es un centro de atención residencial que está manejado por el INAVIR y como les mencioné puede ser públicas o privadas. Las privadas son las aldeas infantiles, SOS, y las públicas son pues el Carurbi y otros CARES que maneja el Estado. Y dentro de ello está el tema de que es una casa, la estructura física de una casa y la forma como manejan es el tipo familiar, que hay una cuidadora, hay una tía, hay una tutora o hay una madre cuidadora quien vela por la atención del niño ni adolescente, cubre las necesidades del niño en este caso, y el lugar de convivencia, como indica, es de vivir el tipo familiar. Y ahí, netamente, dentro de esa residencia, se cubre estas necesidades de alimentación, alojamiento, de educación, el de salud, y de acuerdo a la situación del niño, también hay una atención psicológica,
o hay también una atención psiquiátrica si es una situación que ha generado un traumatismo tan fuerte que a veces dentro de la institución que he elaborado no podían dormir los niños, tenían mucha ansiedad, mucha depresión y muchas veces han sido medicados para que puedan reducir. En caso de la depresión hay una hormona que va aumentando y las pastillas ayudan a que disminuyan estas hormonas. Y por ende, eh, esta situación de niño y adolescente hace que de acuerdo a su situación puedas recibir atención psicológica o psiquiátrica. O también a la par, recibe ambos, psicológica y psiquiátrica. Otro solo psicológica nada más. Otros niños solo reciben atención psicológica. Ahora, dentro del plan de trabajo individual está esto lo elabora la Unidad de Protección Especial, conocida como la UPE, se le da su implementación, seguimiento y conclusión. Ya les había indicado, las medidas son acogimiento familiar, que es una protección medio familiar, y el otro es el acogimiento residencial, que es un centro de acogimiento residencial, es así como una casita, que puede ser público o privado, y que acoge a niños. Y hay CARES también que son de maneras especializadas, ¿no? Hay CAR netamente que acoge netamente a niñas, niñas, adolescentes que son víctimas de abuso sexual porque el CAR tiene ese perfil de niños que acogen, o en este caso niñas que acogen. Y el equipo multidisciplinario también tiene las capacitaciones, tiene las maestrías, tiene también experiencia laboral con dicha población. Y hay otro CAR que también maneja, que es que puede ser, que es mixto, ¿no? Que es niños, niñas y adolescentes y que manejan el tema puede ser el perfil de niños que han sufrido violencia física, sexual, violencia, abandono y ingresan a dicho hogar para ser atendidos y para poder cubrir dichas necesidades que no han cubierto los padres en su momento. ¿Quiénes son parte del procedimiento? En temas de riesgo y desprotección familiar está los gobiernos locales a través de la DEMUNA, está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el defensor del pueblo en este caso. También pueden ir a hacer las denuncias, el niño, niña, el adolescente, la madre, el padre o el tutor que está a cargo también. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conocida el MIM, a través de sus unidades de protección especial, la UPE, o a través de los centros de acogida residencial y las unidades de adopciones. El Poder Judicial a través de los juzgados de familia o mixto, el Ministerio Público a través de las fiscalías especializadas de familia o fiscalías mixtas, la Policía Nacional del Perú o tercero con legítimo interés incorporado al proceso o personas que ven esta situación, que conocen esta situación que un niño, niña, adolescente está en situación de riesgo o desprotección familiar, ¿no? Ven que el niño mayormente está en la calle, la madre muchas veces está trabajando, pero el niño está en calle. De acuerdo a la tipología y de acuerdo al caso, en una primera impresión puede ser riesgo de desprotección familiar, pero cuando tú haces la entrevista, cuando tú haces una entrevista al niño, a la familia, y ves que esta situación no es un riesgo, ya pasa un tema de desprotección, se toma el caso, ¿no? Y se deriva a la U. Y puede ser cualquier persona que haga esta denuncia. ¿Cómo es el proceso en el tema de desprotección familiar?
Aquí se hace una valoración preliminar, se evalúa la situación sociofamiliar del NNA y aquí se mide el nivel de amenaza y afectación del ejercicio de sus derechos, se identifica las necesidades inmediatas que se derivan de la situación de riesgo o desprotección familiar, se recomiendan las medidas de protección con carácter de urgencia en caso de ser necesario. Y de ahí se da una resolución de inicio preliminar de un caso de desprotección familiar. Dentro de esto se da una etapa de evaluación que comprenden, dentro de esa etapa de evaluación está pues la entrevista que se va a realizar al NNA, a la, a la familia de origen, se realiza la entrevista, también a las personas del entorno del NNA que viven con el NNA, visitas domiciliares, evaluación social y psicológica, evaluación médico-legal, exámenes para garantizar atención en salud especializada y también se solicita un certificado de nacido vivo y o acta de nacimiento. Eso se gestiona con la RENIEC y también se solicitan antecedentes penales judiciales para una evaluación integral en caso amerite del NNA. Y se da una resolución de la OPE que declara la desprotección familiar provisional. Y de esto se elabora el PTI, como ya sabemos, y dentro de ello se da la medida de protección que dicta la OPE. La OPE evalúa si pasa un tema de acogimiento residencial o acogimiento familiar. Luego del procedimiento de las medidas de protección, ya habíamos mencionado que se elabore en PTI y en qué caso se da el cese de las medidas de protección. Esto puede ser por desaparición de las circunstancias que dieron lugar a su aplicación, por disposición de la autoridad judicial, por cumplimiento de la mayoría de edad de la persona acogida. Y dentro de eso, la conclusión del procedimiento se da que el niño y niña adolescente retorna a su familia de origen y se declara o se produce la declaración judicial de desprotección familiar. Y dentro de nuestras herramientas de intervención, yo les mencioné que yo soy trabajadora social, hacemos el historia de vida de la familia. Esto también nos va a ayudar a identificar la crianza que tuvo los padres, la forma como ellos piensan, cómo han sido criados, y cómo esto también afectó en su vida personal, laboral, y en su vida también dentro de sus amistades, porque recordemos que la crianza que hemos tenido no solo lo vamos a impartir con lo vamos a impartir con sus hijos, sino también lo va a reflejar con las amistades, o lo va a reflejar también dentro de su ámbito laboral. El diagnóstico social que se va a realizar, los informes técnicos, el informe de seguimiento, los informes de actividades que pueden ser individuales o grupales del niño y niña adolescente. En aquí vamos a ver las actividades que se va a realizar dentro de para elaborar su PTI, para modificar conductas, comportamientos que tiene la familia. También se van a registrar talleres con las familias para brindar las herramientas de crianza positiva y se va a dar un registro de seguimiento de las familias que se ha realizado dichos talleres, con las familias que se han realizado las actividades para lograr el objetivo. Y por último, ya les había mencionado que tenemos la entrevista social que se va a dar con el niño o la familia de origen. También la observación nos va a ayudar a identificar también en qué condiciones vive la familia, si puede ser en condiciones precarias. Por ejemplo, en caso de una violencia física, si
a través de la observación vamos a ver los moretones, si está visible dentro de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, puede ser en su cara que la observa a través de la observación, vamos a identificar que, en qué parte ha sido lastimado, golpeado. Las visitas domiciliarias nos ayudan también a poder, nos proporciona bastante información en cuanto a la situación que ha vivido el niño y adolescente, el tema de la vivienda, cómo está estructurada su vivienda. Si, por ejemplo, dormía en espacios privados o en espacios, o todos juntos dormían en un solo cuarto, todos los integrantes de la familia vivían, la situación del tema de sus baños higiénicos. Muchas veces, cuando trabajamos con familias vulnerables, he encontrado que el tema de higiene ha sido bastante precario y, y a pesar de que tenían servicios higiénicos para hacer sus necesidades, utilizaban bastante el vacío. Y cuando no tenían esta higiene de limpieza, está bastante impregnada en el cuarto este olor y también se tiene que modificar dichas conductas para poder mejorar eh, sus hábitos de higiene con la familia en caso que encontremos una situación que hasta está por riesgo de desprotección familiar por un tema de salud. Vamos a dar, dentro de la entrevista social está la estructura, el funcionamiento general de la familia, vamos a preguntar los antecedentes familiares, cómo se distribuyen las responsabilidades del hogar. Son preguntas que nos ayudan a identificar y realizar un diagnóstico pertinente de la familia. Vamos a también preguntar sus redes y soporte familiar, identificación de la red social eh, dentro de la vivienda o del distrito, qué instituciones cuenta para poder atender las necesidades de la persona, ¿no? Puede ser instituciones, depende a las medidas, ¿no? Si es un tema de riesgo de desprotección familiar y el niño, niña y adolescente necesita por ejemplo, la mamá trabaja y le lleva pues al niño, niña, adolescente, o en este caso al niño, ¿no? Y podemos gestionar un, un cuna más para que el niño pueda estar ahí y la madre pueda también trabajar. Va a depender de la situación, de la necesidad que tiene cada familia para gestionar programas sociales también. Eso, y por último tenemos la observación que ya les estaba mencionando, ¿no? Los indicadores físicos nos van a dar a través de si el niño está desnutrido, si el niño también falta, tiene una falta de atención y de supervisión, tiene caídas repetitivas, es un niño que está bastante desnutrido, tiene bastante sueño o hambre. Son observaciones que nos van a ayudar a identificar también y a medir sus indicadores físicos del niño. O el niño tiene un deficiente higiene personal. Y también nos van a ayudar los indicadores a través de la tabla de evaluación, nos van a ayudar también a identificar pues cuáles son los comportamientos del padre que tiene ante esta situación que tiene el niño, ¿no? Y por último, las visitas domiciliares, que son la preparación, la ejecución y análisis de información. Así que eso es todo en cuanto al curso. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden alzar la manito o si no, pueden escribir a través del chat. Muchas gracias por su atención. Licenciada, Sí, buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Le saluda Sandra Gil.
Quisiera hacer una pregunta respecto a niños, niñas, adolescentes de extranjeros. ¿Cómo sería el procedimiento con ellos? Porque entendí que se tiene que coordinar con diferentes instituciones y entendería también que cuando hablamos de menores extranjeros, tendríamos que de pronto verificar el tema con migraciones y si en caso ninguno de sus familiares haya tenido un ingreso regular, ¿no? ¿Cómo se tendría que actuar? Gracias. Ay, muy buena pregunta. Dentro del decreto legislativo 1297 indica el protocolo de intervención con niños, niñas y adolescentes que son extranjeros. En este caso, eh, indica y menciona que se tiene que hacer una intervención con el consulado, identificar al consulado, por ejemplo, si es una niña o una niña extranjera venezolana, gestionar con su consulado para que pueda identificar los datos del niño, niña, adolescente. Y en caso que la familia pueda acoger al niño, niña, adolescente, porque tengamos en cuenta que hay adolescentes que puede ser que vienen acá por trata de personas y recepcionan este caso y hacen gestiones con su consulado para que el consulado a través de trámite administrativo pueda nuevamente retornar el niño, niña, adolescente con su familia de origen. Eso es lo que indica el protocolo, el decreto legislativo 1297. Y en caso que el adolescente o niño ni adolescente no tenga familias de origen que pueda acogerlo en su país, en este caso pongamos Venezuela, el Estado acoge al niño ni adolescente y lo toma como un caso, le envía a un centro de atención residencial para que este caso pueda darse en adopción o pase a, o pueda cumplir el niño ya, pues en este caso, cumplir la mayoría de edad en un centro de atención residencial. Va a depender de cada caso, de cómo se está dando la situación en el caso del NNA. Perfecto, muchísimas gracias. A usted.